en el CIDEM, profesor e investigador de las áreas de filosofía de la ciencia, filosofía política y pensamiento filosófico iberoamericano. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores nivel 3. Entre sus libros destacan Teoría Política, Filosofía e Historia, Anacrónicos o Anticuarios, UNAM 1995, Tradiciones naturalistas y hermenéuticas en la filosofía de las ciencias sociales, UNAM 1999, El concepto de heurística en las ciencias y las humanidades como coordinador, UNAM siglo XXI 2003, La vigencia del republicanismo, coordinador, UNAM 2006, y Republicanismo y multiculturalismo siglo XXI, editores, en el año de 2006. Pues mucho gusto, Ambrosio, de tenerte aquí nuevamente. Estás en tu casa. Renato, si quisieras, antes de la presentación del doctor Ambrosio, dirigirnos algunas palabras. Gracias, pues nada más agradecer la presencia del doctor Velasco, que ya tiene aquí un buen número de seguidores gracias a sus cursos en el CIDEM, y pues el que esté con nosotros es un gran privilegio, y pues a nombre de la Universidad Virtual Alfonsina agradecerle su presencia. Pues muchas gracias a la maestra Marta Quechú, directora de Cultura del Estado de Morelos. Muchas gracias al maestro Renato Galicia, y un saludo al doctor Braulio Canedo. Realmente les agradezco mucho la oportunidad que me dan para estar esta noche en este bellísimo jardín y en estas construcciones coloniales, ¿no? Pero muy mexicanas, coloniales y muy mexicanas además. Es realmente bellísimo. Muchas gracias. Bueno, yo voy a hablar del tema humanismo, republicanismo y revolución, pero centrándome en el pensamiento de José María Vigil, que a mi juicio es uno de los más destacados humanistas de la segunda mitad del siglo XIX, cuya singularidad está en ser una de las intelectuales que tenazmente defienden una tradición ya en el olvido en la segunda mitad del siglo XIX, pero ha sido una tradición intelectual de una gran trascendencia en México, de tal importancia esta trascendencia que es una de las influencias más importantes en la ideología de la Revolución de Independencia, pero que con el auge del liberalismo, esta tradición intelectual a la que denominamos humanismo republicano decae significativamente. Voy a referirme primero a esta tradición brevemente, a sus orígenes, desarrollo, persistencia y a la confrontación que tiene con el desarrollo del liberalismo, sobre todo de ese liberalismo que podemos denominar autoritario, o siguiendo a don Jesús Reyes Heroles, clásico, ¿verdad?, en contraposición con el democrático. El humanismo republicano surge desde el momento mismo de la conquista. Tiene sus orígenes en la Escuela de Salamanca, con intelectuales, filósofos, políticos del nivel de Francisco de Vitoria o de Domingo de Soto. Y fue ahí, en la Universidad de Salamanca, donde se formó Alonso de la Veracruz. Alonso de la Veracruz fue quizás el más destacado fundador de la Real Universidad de México en 1553. Francisco Cervantes de Salazar, un erasmista muy destacado de la universidad, que fue rector de la universidad, lo describe a él en sus diálogos latinos como el más destacado maestro en artes que hay en estas tierras. Y lo característico de la Escuela de Salamanca, voy a resumirlo muy brevemente, es que es una de las teorías más tempranas del Renacimiento español, de la modernidad, y que es tan radical o más que el pensamiento republicano
inglés o francés del siglo XVII y del siglo XVIII. Y sin embargo es muy poco considerado esta tradición, la Escuela de Salamanca. ¿En qué consiste el republicanismo de ellos? A diferencia del republicanismo italiano, no se trata de una teoría de las formas de gobierno, sino una teoría popular de la soberanía. Es en este sentido semejante al republicanismo de Rousseau, que es una teoría popular de la soberanía del Estado, no unas formas de gobierno. Recordemos que Rousseau, por ejemplo, puede reconocer una república aristocrática, monárquica o democrática. Son las diferentes formas de gobierno. Pues este es el mismo tipo de republicanismo que está en pleno siglo XVI en España. Y la idea básica es que todo dominio legítimo proviene inmediatamente del pueblo y sigue perteneciendo al pueblo quien lo puede delegar y revocar. La soberanía de origen popular es revocable. Con estas ideas, Alonso de la Veracruz, y por otra parte, aunque no fue académico, pero muy cercano a Salamanca, Bartolomé de las Casas, como saben ustedes, cuestionó radicalmente las pretensiones de legitimidad de la conquista y de la dominación española, negando radicalmente cualquier título de legitimidad de la guerra y la dominación, tanto Fray Alonso como Bartolomé de las Casas. Bueno, la idea es que el cuestionamiento de la dominación española comienza exactamente en la conquista, en los años inmediatos a la conquista y el inicio del Imperio Español. Y el reclamo de que el poder legítimo pertenece a los naturales, pertenece a los indígenas, a los infieles, como le llamaba Fray Alonso, pues está ya expuesto desde mediados del siglo XVI. Particularmente, esta es la primera cátedra sobre este tema, sobre el dominio de los infieles y la guerra justa. Es el tema de la primera cátedra que imparte Alonso de la Veracruz en la Real Universidad de México al momento de su inicio en 1553. Sigue en esta reelección las ideas de Vitoria, de Indis, de Domingo de Soto, de dominio, ¿no? Pero con mucho mayor radicalidad y sobre todo con la experiencia y el testimonio de convivir y de experimentar la violencia, la injusticia, la explotación de los indios. Alonso de la Veracruz cuestionó los tres principales, igual que las Casas, pilares de la dominación española: la legitimidad del poder imperial, la encomienda y el repartimiento, y los diezmos, contra el poder de la Iglesia, contra el poder del emperador y contra el poder económico de los encomenderos. Un cuestionamiento radical. Bueno, este cuestionamiento tan temprano, desde luego, entre otras cosas, provocó que fuera enviado a la Inquisición a Alonso de la Veracruz, ¿no? Que lo suspendieran de su cátedra de la universidad, que tuviera que ir a defender su caso a España y otras muchas vicisitudes. Pero dejo hasta aquí estas orígenes de lo que llamo del humanismo republicano iberoamericano y refiero rápidamente a algunos autores en los que persiste y se desarrolla este humanismo. Tan temprano como 1609, Juan Zapata y Sandoval publica una obra realmente extraordinaria que se llama Sobre la justicia distributiva. Está traducida, bueno, quiero decir que la reelección de Fray Alonso también recientemente fue traducida por Roberto Heredia, de Filológicas y Filosofía y Letras de la UNAM, y también está traducida Sobre la justicia distributiva de Juan Zapata y Sandoval. Juan Zapata y Sandoval en esta obra ya habla como un mexicano, dice: mexicano, te habla otro mexicano que por tu patria lucha. 1609. Y está ya la conciencia de México, de que Nueva España es una nación, es una patria, pues no le llama nación, es la patria mexicana. Y en tomando los mismos argumentos de las Casas y de la Veracruz, defiende la prelación que deben de tener los indígenas y en general los nacidos en América para ocupar los cargos tanto eclesiásticos como civiles. El argumento todavía de Juan Zapata y Sandoval pues es el mismo que establecen los salmantinos. El dominio legítimo pertenece a los naturales y por extensión a los nacidos en América, criollos, mestizos y a los nacidos en América.
Esta misma idea, por ejemplo, la desarrolla, además de Juan Zapata y Sandoval, Carlos Sigüenza y Góngora, a mediados del siglo XVII. Y me voy a referir muy rápidamente a algunos nombres para que veamos la continuidad y la persistencia de esta tradición del humanismo republicano. Con el agregado que conforme va pasando el tiempo y la experiencia directa de la conquista, los indígenas, o la imagen de los indígenas deja de ser una imagen viva y presente y se va construyendo una imagen histórica. Es lo que Breiding ha llamado, David Breiding, indigenismo histórico. Y una de las expresiones más brillantes, ¿verdad?, del indigenismo histórico es Sigüenza y Góngora, con su obra Teatro de Virtudes Políticas, dedicada a uno de los virreyes que llegaba a tomar posesión, en donde pone como ejemplo y modelo los gobernantes nahuas, ¿no?, los gobernantes prehispánicos. Entonces, en lugar de que fueran los gobernantes romanos o griegos o atenienses, el modelo a seguir por los españoles deben de ser los gobernantes prehispánicos. Y es una práctica muy, muy, muy difundida. Desde luego, la expresión más brillante por mucho, sobre todo literariamente, pero también en términos de contenido filosófico en el siglo XVII, es Sor Juana Inés de la Cruz. Realmente es admirable cómo Octavio Paz llega a decir que no hubo gran originalidad en el pensamiento del siglo XVII, ¿no? Es un poco claro, a Sor Juana la salva con las trampas de la fe, ¿no? Pero no solo es Sor Juana es la culminación, ¿no?, de toda esta tradición humanista que se va desarrollando, ¿no?, y que ciertamente es la más brillante. Déjenme, contar más una anécdota de algo que acaba de suceder hace unas semanas en un homenaje a Margot Glantz, una de nuestras grandes humanistas y quizás la sorjuanista más destacada en todo el mundo, ¿no? Pero no solo la sorjuanista, sino una profunda conocedora y promotora de la grandeza de la cultura mexicana, que incluye de una manera prioritaria la cultura virreinal, desde luego. Y ahorita se me viene a la mente por la obra de Octavio Paz, ¿no? No solo hay grandes diferencias en la interpretación de Sor Juana Inés de la Cruz, también, por ejemplo, en La Malinche, que es uno de los personajes favoritos lapsus justificado, de Margot Glantz.